أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد المصطفى الكريم وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. En la khutba pasada se citó un hadith del que solo cité, por así decirlo, la primera frase. Es un hadith que ha sido transmitido tanto por Bukhari como por Muslim, o sea, es un hadith cuya autenticidad está absolutamente comprobada. Es el número 15 de los famosos 40 hadiths recopilados por el imam An-Nabawi, y dice lo siguiente: de Abu Huraira, que Allah está complacido con él, أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. Es decir, dijo el mensajero de Allah, sallallahu alaihi wasallam, el que crea en Allah y en el último día, que hable algo bueno, que diga algo bueno, que hable el bien o que se calle. El que crea en Allah y en el último día, que honre a su vecino. Y el que crea en Allah y en el último día, que honre a su huésped. Este hadith, hay gente de conocimiento que han dicho de él que es la mitad del Islam. El imam Ash-Shafi'i lo explicaba de la siguiente manera. Explicaba la primera frase de él: el que crea en Allah y en el último día, que hable el bien o que diga algo bueno o que se calle. Lo explicaba de la siguiente manera: cuando alguien se disponga a hablar, que antes de hablar se pare, que antes de hablar reflexione. Y si lo que va a decir se manifiesta como algo bueno, entonces que hable, que lo diga. Se manifiesta como algo en lo que no hay ningún perjuicio, que lo diga. Pero si cuando se para a pensar, piensa que lo que puede decir causará un daño o tiene dudas sobre si lo podrá causar, entonces es mejor que se calle. La gente se arrepiente más de lo que dice que de lo que no dice. Hay veces que uno se arrepiente de no haber dicho ciertas cosas, pero de lo que más nos arrepentimos los seres humanos es de lo que hemos dicho, porque lo que decimos forma parte de nuestras obras y Allah nos va a pedir cuentas por lo que hagamos. Y parte de ellos, Allah nos va a pedir cuentas por lo que hayamos dicho. Y de alguna forma se ha demostrado científicamente que las palabras no desaparecen. Lo que emitimos se queda en el espacio de alguna manera, no desaparece. De manera que hay que tener cuidado de aquello que proferimos. Dijo el imam al-Jalil Abu Muhammad ibn Abi Zaid, imam al-Malikiyya bil Maghrib, dijo el insigne imam Abu Muhammad ibn Abi Zaid, el imam de los Malikis en el norte de África, en el Maghrib, y lógicamente se refiere a Ibn Abi Zaid al-Qayrawani, que era de Qayrawan, en el actual Túnez, que era el imam de los Malikiyya en su tiempo. Dijo: todas las cortesías del bien, todas las conductas del bien se proceden de 4 hadices, o están contenidas en 4 hadices del mensajero de Allah sallallahu alaihi wasallam. El primero es el que hemos mencionado: el que crea en Allah y en el último día, que hable bien o que se calle. Y luego también otro hadith en el que sallallahu alaihi wasallam dijo: min husni islamil mar'i
tarkuhu ma la ya'ni. Parte del buen Islam de un hombre, de un ser humano, es que abandone aquello que no le concierne, que no se meta en lo que no le concierne. Y también otro hadiz que fue dicho específicamente a una persona, pero que nos vale a todos, en el que Sallallahu Alaihi Wasallam le dijo: La taghdab, no te enfades. Y el último hadiz es el hadiz en el que Sallallahu Alaihi Wasallam dijo: La yuminu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Dijo: ninguno de vosotros creerá hasta que no ame o hasta que no quiera para su hermano lo que quiere para sí mismo. Ninguno de vosotros creerá hasta que no ame para su hermano lo que ama para sí mismo. Estos 4 hadices encierran todas las cortesías, todo aquello que tiene que ver con la conducta en el din, según al-Qayrawani, el imam al-Jalil al-Qayrawani, rahimahullah. Y es así. Y dijo, Sallallahu Alaihi Wasallam, hablando de la segunda parte, en la que dice: quien crea en Allah y en el último día, que honre a su vecino. Sallallahu Alaihi Wasallam dijo: Ma sala Jibrilu yusinu bil jari hatta danantu annahu sayurithuhu. Dijo: no dejó Jibril de instarme, de aconsejarme, de llamarme a hacer el bien con el vecino, hasta el punto de que llegué a pensar de que haría que heredaran de nosotros. El vecino tiene varios niveles de vecindad, niveles que tienen que ver con la cercanía. Hay un vecino que puede vivir en nuestra propia casa. Alguien que no sea de nuestra familia, que vive en nuestra propia casa, es un vecino. Está el vecino de al lado, está el vecino de nuestra ciudad y está el vecino de nuestro país, incluso. Hay una ley del Corán que está en la sura de las mujeres, en la que Allah subhanahu wa ta'ala dice lo siguiente: A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Wa'budullaha wa la tushriku bihi shay'a. Primero empieza por el principio, por lo más importante. Y adorad a Allah y no asociéis nada con Él. Wa bil walidaini ihsanan. Y con los padres, el padre y la madre, ihsanan, hacer el bien. Wa bidil qurba. Y con los parientes. Wal yatama, y los huérfanos. Wal masakin, y los pobres. Wal jari dil qurba, y el vecino con el que te une consanguinidad, parentesco. Wal jari al junub, y el vecino con el que no te une parentesco. Y ahí se refiere al vecino en cualquier grado. Incluso hay alguien, uno de los comentaristas de entre los sahaba, o de entre los grandes comentaristas, comentando esta expresión al jari al junub, dice que se refiere a los cristianos y a los judíos. Nosotros tenemos que ser conscientes, nosotros los musulmanes, que vivimos en un país que no es musulmán. Nuestros vecinos no solo son la gente que vive al lado nuestro, o encima, o debajo. Nuestros vecinos son la gente que vive en nuestra ciudad y la gente que vive en nuestro propio país. Y entre ellos hay cristianos, hay judíos y hay infieles, gente que no cree en nada. Este hadiz, esta aleya, nos obliga a tener buen trato con ellos, o al menos a no perjudicarles. Y luego dice: wasahibi bil jambi, el compañero que llevas en un viaje, el compañero que va a tu lado, cualquier compañía que tomas. Wa ibni sabil, y el viajero. Wa ma malakat aymanukum, y lo que posean vuestras diestras, vuestros esclavos. Y ahí entra también todas las personas que Allah ha puesto bajo todos aquellos que de alguna manera dependen de nosotros. Ahí entran también los empleados, aquellos a los que
que de alguna forma están subordinados a nosotros en el orden en el que sea. Y luego termina la ley diciendo, Inna Allah la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Allah no ama a todo el que es insolente y jactancioso. Allah no ama a todos aquellos que no cumplen, que no tienen en cuenta este hadith. Y todo se resume, en realidad, en este hadith en el que dice, sallallahu alaihi wasallam, no creerá ninguno de vosotros hasta que no quiera para su hermano lo que quiere para sí mismo. Eso es ciertamente difícil, porque nuestra naturaleza es procurar ante todo nuestro propio interés. Pero Allah nos llama a eso. Sallallahu alaihi wasallam nos llama a eso. Y algo que es absolutamente loable entre los musulmanes, y Allah alude a ello en el Corán, es lo que llamamos futuwa. Y futuwa, la raíz de la futuwa es preferir a los demás. Pero si nosotros damos rienda suelta a la naturaleza de nuestros propios instintos, todos vamos a lo nuestro. A todos lo único que nos interesa somos nosotros mismos y lo que creemos que poseemos. Pero aquel, como dijo nuestro maestro, Abul Qadir as-Sufi, en uno de sus durús, aquel que sale de sí mismo, aquel que es capaz de trascender esa tendencia de estar únicamente preocupado por sí mismo y por sus propios intereses, sean de la índole que sean, aquel que sale de sí mismo para bien de otros, para ayudar a otros, en el terreno que sea, en el sentido que sea, necesariamente Allah se ocupará de él. Y aquel de quien Allah se ocupa no tendrá nada que temer. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام